En un pequeño mercado polvoriento, bajo un sol que castigaba sin piedad, una joven con las manos ásperas y el corazón lleno de amor luchaba contra la vida con lo poco que tenía. Su nombre era Talía, y aunque apenas tenía para alimentar a su madre moribunda, todos los días compartía su pan con un mendigo ciego que no decía ni una palabra. La gente se burlaba de ella. La señalaban, la llamaban tonta por darle de comer a ese pobre vagabundo, pero Talía seguía, con la frente en alto. Lo que nadie sabía era que aquel acto de compasión desataría una cadena de sucesos que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué harías tú si descubrieras que ese mendigo no era quien decía ser? Talía se secó el sudor de la frente mientras colocaba verduras en el puesto del mercado. Su ropa era vieja, pero limpia. Sus manos, ásperas por el trabajo. Cada moneda que ganaba la destinaba a comprar medicinas para su madre enferma. El sol ardía arriba, pero Talía no se quejaba. Estaba acostumbrada a luchar. Mientras trabajaba, lo notó nuevamente, el ciego. Se sentaba cerca de la entrada del mercado, sosteniendo un palo de madera y con gafas oscuras que cubrían sus ojos. Su ropa estaba polvorienta. A su lado, un pequeño cuenco, vacío como siempre. Los niños le tiraban piedras. «Vete, hombre inútil», gritaban, entre risas. Talía frunció el ceño. Se acercó y ahuyentó a los niños. «Déjenlo en paz», dijo con firmeza. El ciego no habló. Simplemente bajó la cabeza. Talía suspiró y metió la mano en su cesta. Colocó un pequeño trozo de pan en su tazón. «No es mucho», susurró, «pero es mejor que nada». Por un momento, el hombre se quedó quieto. Luego asintió lentamente. «Gracias», dijo en voz baja. Talía regresó a su puesto. Detrás de ella oyó gente susurrando. «Mira a esa chica tonta», dijo una mujer. «Ni siquiera puede alimentarse a sí misma, pero está alimentando a los mendigos». Otra se rió. «Su madre se está muriendo en casa y ella está desperdiciando comida con desconocidos». Talía fingió no escuchar, pero sus palabras le dolieron. Aún así, todos los días traía un poco de comida para el ciego. A ella le parecía lo correcto. Una tarde, su tía, la tía Salma, llegó al mercado con paso firme y rostro tenso. Su expresión era más dura de lo habitual, y sus ojos, fríos como el acero, y su caminar hacía que los comerciantes a su paso guardaran silencio. «Talía», gritó con voz áspera apenas vio a su sobrina. Talía se tensó al escucharla, como si cada palabra de su tía pesara en sus hombros. «¿Por qué estás siempre cerca de ese mendigo?», le espetó mientras señalaba al hombre ciego con desdén. Talía bajó la cabeza, sus dedos jugueteando con la tela de su delantal. «Tiene hambre, tía», murmuró. Salma bufó con desprecio y cruzó los brazos. «¿Hambriento? Déjenlo morir de hambre. No puedes darte el lujo de ser caritativa. Deberías pensar en cómo sobrevivir, no en alimentar a un inútil». «No puedo ignorarlo», replicó Talía suavemente, sin levantar la mirada. Su tía la agarró del brazo con fuerza, haciéndola tambalearse. «¿Tú crees que la amabilidad te va a salvar? Tu madre se está muriendo en casa y tú andas alimentando a un ciego cualquiera. Despierta, niña. Este mundo no tiene piedad para los débiles». Talía apretó los dientes, luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarla frente a todos. Tragó saliva y se soltó con cuidado, sin replicar. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Esa noche, la casa estaba silenciosa, rota solo por la tos persistente de su madre. Talía se sentó junto a la cama, tomando su mano con cuidado. La piel de su madre estaba fría, fina como papel, y su respiración era débil pero constante. «Mamá», susurró, inclinándose hacia ella. «Encontraré una manera de curarte. Lo prometo». Su madre abrió los ojos apenas, y le sonrió con ternura. «Tienes un buen corazón, hija mía. No dejes que este mundo te lo arrebate. No importa lo que otros digan. Ser bondadosa nunca es un error». Talía cerró los ojos con fuerza. Esa promesa se convirtió en fuego dentro de ella. A la mañana siguiente, revisó su bolsa. Solo unas pocas monedas tintinearon en el fondo. No alcanzaban para las medicinas. Con el estómago vacío y la esperanza temblando, se dirigió al mercado como todos los días. Allí estaba él, el ciego, sentado en su rincón habitual, con la espalda recta y las manos sobre su bastón. Talía se acercó como siempre y colocó un trozo de pan en su cuenco. Pero algo la hizo detenerse. Observó cómo el hombre extendía la mano con una precisión sospechosa. No tanteaba, no dudaba, no buscaba como lo haría un ciego.
Sus dedos cayeron sobre el pan con exactitud. Los ojos de Thalía se entrecerraron. Una duda se deslizó en su mente como una sombra. ¿Estás realmente ciego?, preguntó antes de poder detenerse. El hombre alzó ligeramente la cabeza. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. ¿Tiene importancia?, respondió con una voz tranquila. Thalía parpadeó, desconcertada. Antes de que pudiera seguir preguntando, la voz de su tía Salma irrumpió en la escena como un cuchillo. «Thalía, ven aquí». Ella obedeció de inmediato, sabiendo que desobedecerla frente a otros solo la metería en más problemas. Salma la tomó del brazo y la llevó a un rincón apartado, lejos de los oídos curiosos. «He concertado un matrimonio para ti», le dijo con tono seco, pero con una sonrisa que ocultaba algo más oscuro. El corazón de Thalía se encogió. «¿Qué? ¿Con quién?». «Con el jefe Amari», respondió Salma, y sus ojos brillaron con codicia. «Es viejo, sí, pero poderoso. Y pagará un buen precio por ti. Con ese dinero podremos costear las medicinas para tu madre». Thalía dio un paso atrás, horrorizada. «No, no me casaré con él». La sonrisa de su tía se desvaneció. En su lugar apareció una expresión dura, amenazante. «Harás lo que yo diga. ¿Quieres que tu madre muera? Porque sin ese dinero, eso es lo que pasará. No tenemos más opciones». Las lágrimas llenaron los ojos de Thalía, pero se negó a ceder. «Debe haber otra manera. Lo buscaré. Lo encontraré». La respuesta de Salma fue una bofetada que resonó como un latigazo. «No hay otra manera. Eres una carga. Al menos ahora servirás para algo». Thalía no dijo nada. Su mejilla ardía y su corazón palpitaba con rabia, miedo y dolor. Sin decir una palabra más, se soltó y salió corriendo del mercado, con las lágrimas ardiéndole en los ojos, como fuego que buscaba quemar cada grillete de su destino. Mientras corría por las calles polvorientas, una única idea se aferraba a su mente. Tenía que encontrar una salida. Por ella. Por su madre. Por ese ciego extraño que quizá no era quien decía ser. Y así, sin darse cuenta, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa tarde, Thalía estaba sentada junto al río, con las rodillas abrazadas contra el pecho y el rostro escondido entre sus brazos. Las lágrimas caían en silencio, mezclándose con el murmullo constante del agua que fluía sin detenerse. Se sentía atrapada, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado pequeño para respirar. No había escapatoria, ni consuelo, ni esperanza. De pronto, oyó pasos suaves que se acercaban sobre la tierra húmeda. Se sobresaltó y levantó la cabeza, secándose rápidamente las lágrimas con la manga. El hombre ciego estaba allí, apoyado en su bastón, como si el viento lo hubiera traído. Su figura delgada y serena contrastaba con la confusión que reinaba en su interior. «¿Cómo me encontraste?», preguntó ella, con la voz entrecortada, intentando recomponerse. Él inclinó ligeramente la cabeza. «Puede que no lo vea con mis ojos», dijo con suavidad, «pero escucho más de lo que la gente piensa». Thalía desvió la mirada hacia el río, evitando su rostro. «No deberías estar aquí», murmuró. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se sentó a su lado, con movimientos tranquilos, dejando que el silencio se acomodara entre ellos como un puente invisible. Por un instante, el peso de su presencia fue más reconfortante que cualquier palabra. Después de un rato, él rompió el silencio. «A veces, los que están más cerca de nosotros son los que sostienen los cuchillos más afilados», dijo en voz baja. Las palabras la golpearon con una claridad dolorosa. Thalía lo miró, sorprendida por la exactitud con la que había descrito su situación. Era como si él supiera, como si pudiera ver más allá de lo visible. Su corazón latía con fuerza. «¿Quién eres?», susurró. El hombre sonrió con una tristeza serena. «Solo un hombre, mirando el mundo», respondió. Pero Thalía supo que había más en él de lo que decía. Su voz tenía una calma que desarmaba, como si hubiera visto muchas vidas pasar, muchos dolores repetirse. No era solo un mendigo. No era solo un ciego. Había algo oculto en su silencio, algo que ella aún no comprendía, pero intuía que su destino estaba a punto de entrelazarse con el suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió del todo sola. Al día siguiente, Thalía regresó a casa sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su cuerpo estaba cansado, pero su corazón llevaba una angustia más pesada que cualquier carga física. Al abrir la puerta, la vio. Su madre estaba peor. Mucho peor. Su respiración era débil, entrecortada, como si cada aliento fuera una batalla. «Mamá», exclamó,
arrodillándose a su lado con desesperación. La piel de su madre era casi transparente, sus labios resecos, sus ojos abiertos pero perdidos. Thalía se levantó de golpe, corrió al rincón donde guardaba sus monedas escondidas, su pequeña esperanza para comprar las medicinas. Movió las tablas sueltas bajo el mueble, revisó su viejo saco, pero no había nada. El escondite estaba vacío. No, 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 susurró, con el corazón latiendo con violencia en su pecho. Entonces oyó una voz fría, áspera, que le heló la sangre. ¿Buscas algo? Salma, su tía, estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en el rostro. Lo tomé. Ya no necesitas esas monedas. Tendrás que aceptar la propuesta del jefe Amari ahora. Thalía la miró con los ojos llenos de horror. Sintió que sus piernas cedían. Cayó de rodillas, como si todo dentro de ella se rompiera al mismo tiempo. Tú la mataste, susurró con voz rota, apenas audible. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y si ya eres un suscriptor que regresa, hola, bienvenido de nuevo. Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y ahora sí, volvamos a la historia. Salma se encogió de hombros con indiferencia. La vida es cruel, niña. Es hora de que lo aprendas. Las palabras fueron como cuchillos. No había consuelo. No había justicia. Solo una mujer despiadada y una joven cuyo mundo se desmoronaba frente a sus ojos. Esa noche, Thalía se sentó junto a la cama hasta que su madre exhaló su último aliento en sus brazos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. La casa se llenó de una paz extraña, una que no traía consuelo, sino vacío. El funeral fue pequeño y triste. Solo unas pocas personas acudieron, por compromiso más que por afecto. Nadie lloró. Nadie pronunció palabras de consuelo. Salma ni siquiera fingió tristeza. Se mantuvo al margen, con el rostro seco, como si nada hubiese ocurrido. Cuando todo terminó, Thalía caminó al mercado con el alma hecha pedazos. Necesitaba verlo. Necesitaba una respuesta, una señal, algo que la hiciera sentir que no estaba completamente sola en un mundo que la había despojado de todo. Pero el hombre ciego ya no estaba. Nadie lo había visto. Nadie sabía cuándo se había ido. No dejó cuenco, ni bastón, ni rastro alguno de su existencia. Desapareció como el humo, dijo un vendedor encogiéndose de hombros. Thalía se quedó de pie en medio del mercado, inmóvil, mientras la gente pasaba a su alrededor como si fuera invisible. El viento levantó un poco su cabello, y en lo más profundo de su pecho, algo nuevo comenzaba a crecer. No era esperanza. No era rabia. Era intuición. Algo en ella sabía, con una certeza que no podía explicar, que ese hombre no era un simple mendigo, que sus palabras, sus silencios, sus sonrisas a medias, todo tenía un propósito. Y algo dentro de ella le gritaba que no lo había visto por última vez. Thalía se sentó en silencio en un rincón oscuro de la habitación, con las rodillas abrazadas contra el pecho y la mirada fija en el suelo de tierra. Su respiración era lenta, pero no por tranquilidad, sino por resignación. Afuera, el día se desvanecía en tonos naranjas, pero dentro de esa casa, solo había sombras. Salma, su tía, caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, los brazos cruzados y el ceño fruncido. Te lo dije. El jefe Amari vendrá mañana, repitió, su voz afilada como un cuchillo que cortaba el aire. Usarás el vestido que te dé. Sonreirás. Y estarás de acuerdo. Thalía cerró los ojos un momento. Sus labios temblaron, pero cuando habló, su voz fue firme, cargada de una valentía silenciosa. No venderé mi dignidad, aunque muramos de hambre. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Salma se detuvo en seco, girándose lentamente hacia ella. Su mirada era una mezcla de furia y desprecio. ¿Dignidad? Espetó. ¿Qué te ha dado la dignidad, niña tonta? Nada más que hambre, frío y vergüenza. Nada. Thalía se levantó. Su cuerpo temblaba, pero sus manos estaban firmes, apretadas en puños a los costados. Prefiero sufrir, prefiero caminar descalza por el mundo, antes que casarme con un hombre lo suficientemente viejo como para haber sido el esposo de mi abuela. Salma no la miró. Con un gesto rápido, arrojó una llave oxidada dentro de su cartera de cuero gastado. Esta casa ahora me pertenece, dijo con una frialdad que helaba la sangre. ¿Y tú? Dormirás donde yo diga, hasta que el jefe Amari pague tu precio. Thalía no respondió.
Sabía que ya no quedaba nada por lo que pelear. La esperanza se había ido con su madre. La casa fue vendida incluso antes de que sus lágrimas terminaran de secarse. Lo que una vez fue su refugio, ahora era solo otra jaula. Y así, Salma comenzó a pasearla por el pueblo como si fuera un trozo de mercancía en oferta. Una joya empañada que aún podía producir ganancias. Al mediodía, los susurros comenzaron a multiplicarse como serpientes en la hierba. La van a vender a ese viejo jefe. Dicen que su tía es astuta. Hasta la muerte la convierte en negocio. Talía caminaba con la cabeza gacha, tragándose cada palabra como si fueran piedras. La risa, las miradas, los cuchicheos, todo la perseguía como una sombra cruel. Pero Salma no se limitaba a dejar que la vergüenza la alcanzara en secreto. La exhibía. En medio del mercado, alzó la voz. Mejor ser esposa de un hombre rico que una muchacha hambrienta y orgullosa. Agitaba la mano como si estuviera haciendo un favor al mundo, como si le ofreciera un premio y no una sentencia. Cada palabra era una daga, y Talía las recibió todas sin permitir que una lágrima escapara. No porque no quisiera llorar, sino porque había aprendido que las lágrimas solo alimentaban la crueldad de su tía. Esa noche, mientras la oscuridad se colaba por las rendijas de la casa, Salma le arrojó un pedazo de ropa desgastada a los pies. «Prepárate», le ordenó sin mirarla. «Mañana servirás bebidas en el festival. Que la gente vea lo útil que puede ser». Talía recogió la prenda sin protestar. No había palabras suficientes para describir lo que hervía dentro de ella. Su silencio ya no era sumisión, era una promesa. Una tormenta se avecinaba. Pero antes de que pudiera desatarse, un susurro extraño viajó por las calles y llegó hasta sus oídos. ¿Lo oíste? El mendigo ciego desapareció. ¿Desaparecido? Escuché que nunca fue ciego. Talía se congeló. El corazón le dio un vuelco violento. Estaban hablando de él. De Víctor. El hombre que desapareció la misma noche en que su madre murió. El que parecía ver más allá de los ojos. El que hablaba en enigmas pero la entendía mejor que nadie. El que no era quien decía ser. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del trozo de tela que sostenía. El pueblo podía reírse. Su tía podía exhibirla como una esclava. Pero algo muy dentro de ella despertaba con cada latido. No, esta historia aún no había terminado. Y Talía sabía que Víctor regresaría. Porque los que desaparecen en silencio, a veces, regresan con un rugido. El festival llegó más rápido de lo que Talía hubiera querido. Al amanecer, los primeros rayos de sol apenas tocaban los tejados cuando Salma ya estaba de pie, dando órdenes con la severidad de un general. «Arréglate de una vez. Tal vez seas una sirvienta, pero al menos luce decente». Talía obedeció en silencio. Se envolvió con la tela descolorida y áspera que su tía le había lanzado la noche anterior. Sus dedos temblaban mientras ataban los nudos. Cada pliegue, cada hebra, parecía una cuerda más que amarraba su dignidad, estrangulando lo poco que quedaba de su orgullo. Mientras los tambores del festival resonaban como un llamado de guerra, la aldea se vestía de fiesta. Los invitados de más alto estatus comenzaron a llegar, cubiertos con sedas brillantes, collares de oro y anillos que capturaban la luz como si fueran estrellas. Caminaban como si el suelo mismo les perteneciera. Los pobres, en cambio, hacían fila para servir. Sus cabezas agachadas, sus ropas sencillas. Talía avanzó entre ellos con una bandeja de bebidas que pesaba más con cada paso. El calor era sofocante, y la presión en su pecho, aún más. Cada movimiento le recordaba lo lejos que estaba de la vida que había soñado alguna vez. «Más rápido, niña», le espetó una mujer al pasar, chasqueando la lengua con desdén. Talía no respondió. Había aprendido que en ese mundo, el silencio era más seguro que el orgullo, más valioso que la dignidad. Ser invisible era su única defensa. Pero ni siquiera el silencio la protegió de lo que estaba por venir. Cuando se giró para dirigirse al centro del patio, sus ojos se toparon con una figura que entraba al recinto. Su respiración se detuvo. Sus manos dejaron de sostener la bandeja. Allí estaba Víctor. Pero no era el mismo hombre que ella recordaba. El mendigo de mirada oculta tras gafas oscuras, con la piel polvorienta, apoyado en un bastón de madera. No. Este hombre caminaba erguido, con una presencia firme, envuelto en un atuendo tradicional sobrio pero elegante. La multitud parecía abrirse a su paso como si lo reconocieran o lo temieran. Talía no pudo evitarlo. La bandeja se le escurrió de las manos. Las tazas cayeron al suelo con estrépito, rompiéndose en 1000 pedazos. El líquido se esparció como una mancha de vergüenza a sus pies.
Un silencio repentino se apoderó de quienes estaban cerca, seguido por jadeos y miradas acusadoras. «Chica estúpida, ¿qué has hecho ahora?», gritó Salma, su voz estallando como un látigo en el aire. Pero Thalía no la escuchó. El mundo había desaparecido, reducido a una sola figura al otro lado del patio. «Pica». Él giró la cabeza lentamente, como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos, ahora libres de sombras, se encontraron con los de ella. No había burla ni sorpresa en su expresión, solo una calma profunda, como si todo aquello estuviera ocurriendo tal como debía. Y entonces sonrió. Fue una sonrisa suave, serena, pero con una inteligencia que hablaba de secretos guardados. Con paso firme, Víctor comenzó a avanzar hacia ella. Los aldeanos dejaron de fingir indiferencia y los susurros se elevaron como un coro creciente. El corazón de Thalía latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. A su lado, Salma apretó su brazo con fuerza, sus uñas clavándose en la piel. «No me avergüences más», le siseó con rabia. Pero Thalía no podía moverse. No por miedo, sino porque el hombre al que una vez le compartió pan como a un mendigo, ahora caminaba hacia ella como un rey. Víctor se detuvo a pocos pasos. El patio quedó en un silencio reverente. Incluso los tambores, que hasta entonces marcaban el ritmo del festival, callaron. «Ven», dijo Víctor. Su voz ya no era la de un mendigo abandonado, sino la de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Salma reaccionó enseguida, empujando a Thalía hacia atrás. «Está ocupada», gruñó. «Ve a molestar a otra». Pero Víctor giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada, aún serena, se volvió tan intensa que por primera vez, Thalía vio un destello de miedo en los ojos de su tía. «No estaba preguntando», dijo con voz suave, pero con el peso de una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Thalía no lo pensó más. Dio un paso adelante. Sus piernas temblaban, pero algo dentro de ella, más profundo que el miedo, más fuerte que la humillación, la impulsaba a seguir. Sus heridas aún sangraban, su alma estaba rota, pero en ese instante, supo que algo había cambiado. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Víctor la alejó de la multitud hacia un rincón tranquilo, bajo la sombra de un gran árbol. La mente de Thalía giraba sin control. Las preguntas querían escapar de sus labios, pero su voz se negaba a salir. Finalmente, fue Víctor quien rompió el silencio. «Debes estar preguntándote quién soy realmente», dijo con calma. La garganta de Thalía se sentía seca, como si toda la angustia del día le hubiera robado las palabras. Aún así, logró susurrar. «Mentiste». Víctor asintió despacio. «Lo hice, pero no para burlarme de ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Thalía. No solo por la mentira, sino por el peso de todo lo que había soportado en silencio. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué fingir ser ciego? ¿Por qué sentarte ahí y dejar que todos te humillen?». Los ojos de Víctor se oscurecieron. No por vergüenza, sino por el peso de los recuerdos que lo habitaban. «Porque necesitaba saber si aún existía la bondad», respondió en voz baja. «Lo perdí todo, por gente que solo veía mi riqueza. Mi familia, mis amigos, incluso una mujer a la que amé. Todos me traicionaron». Su mirada se suavizó al encontrarse con la de Thalía. «Y entonces te conocí a ti». El pecho de Thalía se apretó. Pensó en cada pedazo de pan que había puesto en su cuenco, cada palabra con la que lo defendió cuando otros lo despreciaban. «No estaba tratando de demostrar nada», susurró. «Lo sé», respondió Víctor con una leve sonrisa. «Por eso estás aquí ahora». Antes de que pudiera decir algo más, una voz potente resonó desde el centro del festival. «Víctor, los ancianos están esperando». Víctor enderezó los hombros y miró a Thalía una última vez. «Quédate cerca. Querrás escuchar esto». Y sin decir más, se alejó hacia la multitud. Thalía quedó inmóvil, el corazón golpeando con fuerza, no solo por miedo, sino también por algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando Víctor llegó al centro de la fiesta, todo el pueblo ya se había reunido. Los ancianos lo observaban con atención desde sus asientos, ajustándose sus túnicas con gesto solemne. Los invitados más ricos murmuraban entre sí, intentando descifrar la verdadera identidad de aquel misterioso hombre. Thalía permanecía al borde de la multitud, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con violencia. Víctor levantó una mano. «Silencio». Incluso el viento pareció detenerse. «Todos me vieron», comenzó con voz firme y clara. «Sentado a la entrada del mercado. Ciego. Polvoriento. Débil.
Un murmullo incómodo recorrió a los presentes. Algunas caras palidecieron mientras empezaban a reconocerlo. Algunos de ustedes lanzaron piedras, continuó, con los ojos recorriendo los rostros de los aldeanos. Algunos se rieron. La mayoría simplemente miró hacia otro lado. Salma se movió incómoda, apretando los labios con fuerza. Entonces, la mirada de Víctor se posó en Thalía, entre la multitud. Pero una persona no lo hizo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Thalía sintió el peso de cada mirada, pero no bajó la cabeza. Esta mujer, dijo Víctor, con voz llena de orgullo, compartía su comida cuando no tenía nada. Me defendió cuando eso la expuso al desprecio. Mostró bondad, sin esperar recompensa alguna. El silencio se volvió denso, casi reverente. Los mismos que se habían burlado de Thalía días atrás, ahora la observaban con asombro. El rostro de Salma se tornó blanco, con la boca entreabierta de incredulidad. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde llegan estas historias. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Y ahora sí, seguimos con el desenlace final de esta historia que nos ha tocado el corazón. Víctor se volvió hacia los ancianos. Hoy no regreso como un mendigo, sino como un hombre bendecido con fortuna. Y elijo honrar la verdadera riqueza, la que no se puede comprar. Algunos aplaudieron con torpeza. Otros bajaron la cabeza, avergonzados. Víctor no sonrió. No estaba allí por aplausos. Avanzó entre la multitud hasta detenerse frente a Thalía. Te debo más que palabras, dijo, en voz baja, solo para ella. Pero hoy te devuelvo algo que intentaron arrebatarte, tu dignidad. La garganta de Thalía se cerró. Apenas podía respirar. Víctor extendió la mano hacia ella. Por un momento, dudó. Luego, lentamente, colocó su mano en la de él. No como una sirvienta, sino como una igual. Detrás de ellos, Salma se tambaleó hacia atrás y cayó sobre un banco. Thalía no la miró. Por primera vez en mucho tiempo, miró hacia adelante. El festival terminó, pero los susurros no. Por la mañana, todo el pueblo tenía una nueva historia que contar. ¿Viste a Víctor, un mendigo convertido en rey? ¿Y Thalía? ¿Quién lo hubiera pensado? Thalía caminó por el pueblo con la cabeza más alta que nunca. No porque Víctor le tomara la mano, sino porque, por una vez, nadie podía tocar su dignidad. Pero la tía Salma no había terminado. Cuando Thalía regresó a la casa de su tía, encontró sus pocas pertenencias tiradas afuera. ¿Crees que eres mejor que yo ahora?, escupió Salma, con el rostro contorsionado por la rabia. Caminando como una reina, porque algún hombre rico dijo tu nombre. Thalía se mantuvo erguida y su voz fue tranquila. Ya no te pertenezco. Salma se rió amargamente. Volverás arrastrándote cuando él te deje. A los hombres como él siempre les va bien con chicas como tú. Thalía no se inmutó. Mejor sola que viviendo bajo tu techo. Con nada más que un pequeño paquete de ropa, se alejó, dejando a Salma gritando detrás de ella. No sabía hacia dónde se dirigía, pero por primera vez, cada paso se sentía libre. Más tarde ese día, un niño pequeño corrió hacia ella. Víctor quiere verte, dijo sin aliento. Thalía siguió al niño hasta el antiguo salón comunitario. Dentro, Víctor estaba de pie junto a una mesa cubierta de papeles. Sonrió cuando la vio. Escuché que te enfrentaste a tu tía. Thalía se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. No tenía nada que perder. Los ojos de Víctor brillaron. Ahí es donde comienza la fuerza. Señaló los papeles. Estoy iniciando una fundación para mujeres como tú. Mujeres que merecen más que sobrevivir. El corazón de Thalía dio un vuelco. ¿Por qué? Dime. Porque necesito a alguien que entienda la lucha, dijo Víctor. No quiero dar caridad. Quiero construir algo real contigo. Thalía lo miró fijamente, sin estar segura de si se trataba de otra prueba. No quiero oro, dijo en voz baja. Quiero ayudar a otros a decir no como lo hice yo. La sonrisa de Víctor se amplió. Es exactamente por eso que te elegí. Pasaron los meses y el pueblo observó en silencio cómo la vida de Thalía se transformaba. Ya no era la pobre huérfana ni la carga de la tía Salma. Ahora era la mujer que dirigía una fundación y estaba al lado de Víctor, no detrás de él. Algunos pueblos susurraban con celos, otros con silencioso respeto. Pero a Thalía no le importó. Cada día caminaba por las mismas calles donde antes la gente se burlaba de ella. Ahora con la cabeza en alto y su propósito claro. La vida de Thalía parecía florecer.
Junto a Víctor, había levantado una fundación que ayudaba a mujeres maltratadas, huérfanas y olvidadas por la sociedad. Pero mientras el pueblo empezaba a respetarla, Salma no podía soportar verla triunfar. La envidia se había convertido en un veneno que le recorría las venas. Salma, consumida por su odio, ideó un plan despiadado. Sabía que el nuevo jefe del pueblo, Amari, era un hombre poderoso pero corrupto, con ojos que codiciaban todo lo que brillaba. Le ofreció a Thalía como carnada, envolviéndolo en una mentira, que Thalía buscaba escalar más y deseaba dejar a Víctor por un hombre con más poder. Amari, creyendo tener ventaja, citó a Thalía en su despacho con el pretexto de una alianza para la fundación. Pero la conversación pronto se tornó incómoda. Thalía, al percatarse de las insinuaciones, lo enfrentó con firmeza. Lo que no sabía era que Salma había contratado a un fotógrafo para tomar imágenes fuera de contexto. Al día siguiente, las fotos circularon por el pueblo. Víctor las vio, y decidió hablar con Thalía sobre esas fotos. Víctor estaba convencido que todo era un malentendido. Thalía, herida y furiosa, se sintió traicionada y humillada. Fue entonces cuando decidió no huir, sino investigar. Encontró al fotógrafo, lo enfrentó, y este, acorralado, confesó todo. Fue contratado por Salma, su tía. Thalía no confrontó a su tía de inmediato. Esperó. Mientras tanto, usó su fundación como escudo y espada. Reunió testimonios de otras mujeres del pueblo que habían sido manipuladas y maltratadas por Salma. Sacó a la luz los negocios turbios de su tía, préstamos abusivos, chantajes y alianzas con comerciantes corruptos. Salma comenzó a perder todo. Nadie le compraba, nadie la respetaba. Las autoridades del pueblo, presionadas por el informe de la fundación, iniciaron una investigación en su contra. Sus bienes fueron embargados, y por primera vez, Salma quedó sola. Al paso de los días, Thalía fue a verla. La encontró sentada en su casa, rodeada de papeles y basura, sin nadie a su lado. Su rostro ya no tenía rabia, solo vacío. ¿Viniste a burlarte?, murmuró Salma. Thalía no respondió enseguida. La miró con dolor en los ojos y dijo: no vine por venganza, vine porque aún me duele. Me duele que, aunque mi madre ya no esté, tú nunca hayas podido amarme. Salma bajó la mirada, sin palabras. Todo lo que hice, lo logré sin ti. Aún así, siempre quise tu amor. Pero hoy, elijo dejarte en el pasado. No porque te odie, sino porque no quiero ser como tú. Thalía se dio la vuelta y se fue. No miró atrás. El silencio que dejó fue más fuerte que cualquier grito. Desde entonces, Thalía jamás volvió a pronunciar el nombre de su tía. Su fundación creció, y su historia se convirtió en ejemplo de dignidad, fortaleza y libertad. El pueblo la recordaría no solo como la mujer que se levantó, sino como la que se atrevió a soltar. Una tarde, cuando el sol se escondía tras las colinas, Víctor estaba junto a Thalía en el exterior del edificio de la fundación. Ambos observaban a un grupo de mujeres jóvenes aprendiendo nuevas habilidades. Cosían, leían, construían futuros que antes creían inalcanzables. La voz de Víctor rompió el silencio. Vine aquí buscando bondad, y la encontré. Pero también te encontré a ti. Thalía se volvió hacia él, con el corazón firme esta vez. No como una prueba. Víctor sonrió, y con suavidad metió la mano en su bolsillo. Sacó un anillo sencillo, tejido a mano. Nada ostentoso, solo lleno de significado. No te ofrezco oro, Thalía, dijo con ternura. Te ofrezco una vida juntos, compartida en propósito y en amor. ¿Quieres casarte conmigo? Thalía sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Sonrió, tranquila y segura. Sí, no porque necesite que me salven, sino porque te elijo a ti. Semanas después, bajo la sombra del árbol más antiguo de la aldea, Thalía y Víctor se casaron. Aquellos mismos aldeanos que alguna vez se burlaron de ella, ahora la observaban con respeto, testigos de una unión forjada en la verdad, el respeto y la fuerza compartida. Frente a los ancianos, Víctor tomó la mano de Thalía. Después de las bendiciones, ella se inclinó con una sonrisa juguetona. Fingiste estar ciego, pero ahora yo veo con claridad. Víctor rió suavemente, con los ojos llenos de amor. Y yo finalmente veo lo que es la verdadera riqueza. Juntos enfrentaron el futuro. No como amo y sirvienta, no como salvador y víctima, sino como dos corazones que se habían ganado el derecho de caminar uno al lado del otro. El viento soplaba suave aquella mañana mientras las hojas secas crujían bajo los pies de Thalía. Iba de la mano de Víctor,
caminando en silencio por el pequeño sendero de tierra que conducía al cementerio del pueblo. En su otra mano llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, cuidadosamente escogidas por ella misma. Al llegar, se detuvo frente a una lápida sencilla, envejecida por los años pero limpia y adornada con pequeñas piedras que había colocado en visitas anteriores. Era la tumba de su madre. Thalía se arrodilló con calma, colocó las flores junto al nombre grabado en la piedra y acarició el borde con ternura. Respiró hondo, como si recogiera todos los años de ausencia y los condensara en una sola frase. «Mamá, lo logré». Víctor se mantuvo en silencio, con la cabeza baja y el respeto en los ojos. «Me hiciste fuerte, aunque no estuviste tanto tiempo como yo hubiera querido», continuó Thalía, su voz firme pero temblorosa por la nostalgia. «Luché, caí, volví a levantarme, y sobreviví. Pero más que eso, viví. Y aunque tu hermana, la tía Salma, nunca me dio el amor que merecía, aprendí a no necesitarlo para saber quién soy». Hizo una pausa, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. «Lo que más me duele no es su rechazo, sino que, aun en tu ausencia, esperaba que ella me cuidara como tú lo habrías hecho. Me equivoqué. Pero hoy te prometo algo, mamá, no repetiré ese ciclo. Yo amaré con la misma fuerza con la que tú me amaste a mí». Se puso de pie lentamente. Víctor le tendió la mano y ella la tomó con firmeza. Antes de marcharse, Thalía miró por última vez la tumba y susurró: «Gracias por darme la vida. Ahora yo la vivo por las dos». Mientras se alejaban del cementerio, el sol rompió entre las nubes, iluminando el camino por donde Thalía y Víctor se iban, juntos. El pasado ya no la ataba. El dolor ya no la definía. Su historia, escrita con cicatrices y coraje, apenas comenzaba. A veces la vida te pone frente a quienes intentan apagar tu luz, pero también te pone frente a aquellos que te ayudan a encenderla más fuerte. Thalía nos enseñó que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde decides caminar. Y que el amor propio, la dignidad y la valentía pueden florecer incluso en la tierra más infértil. ¿Crees que Thalía debió perdonar a su tía Salma? ¿O hizo bien en dejarla en el pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia te tocó el corazón, regálale un me gusta y suscríbete a Relatos Africanos, donde cada semana compartimos historias llenas de fuerza, raíces, emociones y enseñanzas. Tu apoyo hace que estas voces sigan contando lo que el mundo necesita oír. Gracias por ver el video. Esto fue Relatos Africanos, donde las historias no solo se escuchan, se sienten. Dios los bendiga.